Sigue la presión en Venezuela. La oposición aumenta la presión por el referendo contra Maduro. La oposición venezolana buscó el miércoles 25 de mayo aumentar la presión por un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, con nuevas movilizaciones que pondrán a prueba, o que pusieron a prueba también, una vez más, su poder de convocatoria en medio del creciente malestar social, lo informaba el portal noticiaportátil.com. Acogiendo un llamado del ex candidato presidencial y gobernador del estado Miranda, impulsor del referendo revocatorio y uno de los principales líderes de la oposición, Enrique Capriles, los opositores marcharon hacia los tribunales en una veintena de ciudades de Venezuela para rechazar una decisión judicial que restringe las protestas frente a las sedes del Consejo Nacional Electoral, el CNE, ante el cual se tramita el revocatorio. Enrique Capriles participó en una manifestación en la ciudad de Caracas, Venezuela, en la última convocatoria, y dijo: vamos a decirles que todas las decisiones que están tomando son contra el pueblo y a exigirles que cumplan la Constitución, dijo Capriles la noche del martes. En Caracas, la movilización fue hacia la Corte Segunda, que ordenó a la fuerza pública resguardar las instalaciones del CNE de protestas no autorizadas al fallar a favor de un recurso de trabajadores de esa entidad. La gente puede pensar que es más viable salir del gobierno por una vía política y no mediante una confrontación con el ejército, donde éste los va a aplastar, indicó Raquel Gamos. Pero ¿qué sucede? El Tribunal Supremo de Justicia una vez más ha fallado a favor del gobierno al emitir una sentencia en la que impide toda protesta que no haya sido autorizada. Pero si bien la Constitución estipula en el artículo 51 el derecho a la protesta, ¿acaso este derecho tiene que ser de alguna manera convalidado con el Estado cuando ya está en la Constitución? Es decir, ¿debe pedirle permiso a alguien que tiene el derecho de manifestar al Estado de manifestar cuando la Constitución ya le da de por sí ese permiso y esa autorización? Pareciera que aquí está contrariando el Tribunal Supremo de Justicia la Constitución al hablar de protestas no autorizadas cuando la Constitución misma la autoriza. Por ello, la oposición ha decidido marchar a las sedes del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Y con respecto a este comentario, que es muy interesante, la gente puede pensar que es más viable salir del gobierno por una vía política y no mediante una confrontación con el ejército donde éste los va a aplastar. Por supuesto, toda vía política implica una vía pacífica y democrática. Aquello que no sea a través de la democracia, a través de elecciones, a través del sufragio directo, no es una vía política, sino una vía con fines políticos, pero de alguna manera una vía de violencia, ya sea una confrontación con el ejército. El 10 y 17 de mayo, partidarios de la coalición de la Mesa de la Unidad Democrática, que controla el Parlamento, intentaron sin éxito marchar hacia la sede central del CNE. No tuvo resultados la marcha, pero al mismo tiempo sí, porque a pesar de ser bloqueados por piquetes policiales y militares, desatándose escaramuzas, uno de los rectores del CNE se dirigió al piquete a recibir el documento de petitorios de la oposición al CNE con respecto al proceso del revocatorio. Su objetivo era exigir al CNE no dilatar la revisión de unas firmas entregadas el 2 de mayo para activar el referendo, pero porque va a dilatar un mes, que se culminará el CNE el de junio, y a partir del 3 será la validación de firmas. Ahora, aquí se habla también de un arma pacífica, ya que las movilizaciones son consideradas por la MUD su principal arma de presión para la consulta destinada a sacar del poder a Maduro, elegido por 6 años hasta el 2019, y quien considera inviable el mecanismo, lo considera inviable políticamente. Sí, por supuesto, Maduro lo considera inviable políticamente porque no le conviene a la oposición, o mejor dicho, al gobierno venezolano, pero sí es viable políticamente para una oposición que busca un proyecto político basado en una agenda partidista que se sustenta en originar una transición, un cambio de poder, para luego cumplir esa agenda partidista y llegar al poder. La única alternativa que tiene la oposición para presionar por el referéndum es la manifestación pacífica de calle junto con la presión internacional, dijo el politólogo y sociólogo Héctor Briceño. Por supuesto, el mecanismo constitucional se avala de la presión social para ejercer de alguna manera un efecto disuasivo que haga que esa presión sobre el CNE y ahora sobre el Tribunal Supremo de Justicia hagan a ambos entes ceder, y así al TSJ, en ese caso, limitarlo de emitir más sentencias anulatorias a la Asamblea Nacional y sus leyes aprobadas mediante la disuasión, y al CNE para que de alguna manera se vea asediado por la presión y pueda ceder ante la exigencia del pueblo. Pero la manifestación pacífica avala la presión social, y la presión internacional hace que el gobierno de alguna manera se vea coartado en ese accionar
de presión sobre las instituciones que tiene controladas para evitar un proceso que va en contra de él y que obviamente no le conviene. La marcha del 10 de mayo se reunió 1 millar de personas y una semana después el número se duplicó. Ahora, tengamos en cuenta que en contraste con la participación en las marchas, la MUD asegura haber recaudado 1,8 millones de firmas en apenas 5 días para pedir la activación del revocatorio. Pero surgían incidencias este 25 de mayo en esta marcha porque ya muy temprano a las 7:30 de la mañana en Venezuela estaban desplegadas tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana en los alrededores de la Universidad Central de Venezuela. Como era de esperarse, una vez más, el régimen de Nicolás Maduro, lo decía el portal venezuelaaldia.com, realiza un fuerte despliegue de la Guardia Nacional en los alrededores de la Universidad Central de Venezuela en Caracas tras la movilización que lleva a cabo la unidad este miércoles. Militarizaron los alrededores. Sin embargo, los estudiantes marcharán el próximo jueves 26 desde la plaza del rectorado de la UCB hasta el Ministerio de Educación Universitaria. Ya circulaban imágenes acerca de los alrededores de la UCB, como pueden observar. Ya estaban estacionadas varias tanquetas antimotines frente a la UCB y no era para combatir la inseguridad. Otras incidencias y declaraciones se daban en este día. La convocatoria previa al 25 de mayo era la que se hacía ver en un post publicado por el portal Revócalo Ya, creado por Enrique Capriles para promover el revocatorio, en la que se observaba la imagen de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Decía: mañana 25 de mayo vamos todos a exigirle a la Corte Segunda que no interfiera en los derechos de los venezolanos. Los magistrados, sus sentencias son contra Venezuela. Por eso este miércoles 25 de mayo a las 10 de la mañana vamos a todas las sedes del Poder Judicial del país. Claramente estos magistrados de alguna manera han mostrado cierta afinidad partidista y política, y se ha comprobado que tienen vinculación y conexión partidista e ideológica con el PSV. Fueron designados selectivamente antes de que la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional perdiera vigencia antes del 6 de diciembre en una sesión extraordinaria que incurrió en irregularidades por los procesos de postulación y reglamentos para designar magistrados llevada a cabo por el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Y todos estos magistrados, todos, se ha comprobado que tienen vinculación con el chavismo y han dictado sentencias, todas en contra de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, porque son leyes que modifican el aparato del Ejecutivo y, de cierta manera, al tener conexión partidista, benefician los intereses de la línea política del gobierno. Ahora, esta, digamos, sala constitucional, como la llama Ramos Alup, sala inconstitucional, podría ser removida si se convoca una Asamblea Nacional Constituyente, porque la ley del TCJ que buscaba sumar 4 magistrados nuevos fue rechazada por el mismo Tribunal Supremo de Justicia, aduciendo a que la oposición no puede dictar leyes sobre el Poder Judicial y solo el Poder Judicial puede dictar leyes sobre él mismo. Otros anuncios y comentarios en esta marcha del 25 de mayo al Tribunal Supremo de Justicia se generaban desde Mérida, en la que miembros del Partido Primera Justicia informaban: no nos recibieron el documento, exigimos respeto a nuestros derechos, cumplan con la Constitución. El hashtag en Venezuela, en Twitter, TSJ versus Pueblo, se hacía viral en las redes allí en Venezuela. Pero sí, la oposición marchaba rumbo al Tribunal Supremo de Justicia con un despliegue militar de el gobierno, que se ha amparado por una resolución aprobada hace más de un año que le da la potestad a las fuerzas militares de usarlas dentro de una orden público en votación. Esto básicamente se basa en poder disparar contra manifestantes y utilizar armas de fuego. Enrique Capriles en esa marcha decía públicamente las siguientes frases: el pueblo se quiere revocatorio y lo tendrá. Los que se decían padres de la Constitución hoy no les gusta. Es decir, Capriles da la garantía de que habrá un revocatorio siempre y cuando garantice que la presión social seguirá en aumento y la presión institucional también. Pero dice que los que se decían padres de la Constitución, es decir, el chavismo que aprobó esta Constitución y el mismo Hugo Chávez aprobó este referendo revocatorio, hoy no les gusta. De hecho, Nicolás Maduro decía hace un par de años atrás que en caso de que lo llevaran a un revocatorio, quisieran llevarlo a un revocatorio en 2016, él estaría de acuerdo. Ahora dice que es inviable políticamente. Esto se refiere a la doble moral del discurso chavista, que busca proteger los intereses partidistas, por supuesto. Y también decía Enrique Capriles lo siguiente: cuando hay confrontación es porque el gobierno la provoca.
Claramente hay focos de enfrentamientos en los que el gobierno busca disolver la presión social, y si ello implica enfrentaciones, o mejor dicho, enfrentamientos y confrontaciones fuertes, entonces de alguna manera esto genera ciertas condiciones para que el gobierno siga manteniendo aferrado al poder. Pero otro anuncio muy importante, tal vez el más importante, lo daba el presidente de la Asamblea Nacional, uno de los líderes de la oposición también, Henry Ramos Alup, diciendo que el TSJ, el Tribunal Supremo de Justicia, prepara una sentencia que prohíbe manifestar contra Maduro. El presidente de la Asamblea Nacional informó el 22 de mayo en Twitter que la sala constitucional, pero sala inconstitucional como él la llama, del Tribunal Supremo de Justicia, prepara una sentencia que prohíbe oponerse al régimen de Maduro y manifestar en su contra. Ramos Alup aseguró en su cuenta de Twitter el 22 de mayo que la orden es emanada desde el Fuerte Tiuna, y añadió que el TSJ también prepara una sentencia para prohibir manifestaciones en su contra. Los tweets decían textualmente: malandraje, sala inconstitucional, TSJ también prepara sentencia dictada en Fuerte Tiuna para prohibir manifestaciones contra TSJ y tribunales. También decía @HRamosAyup en Twitter, Henry Ramos Alup. Próxima sentencia, sala inconstitucional TSJ dictada desde cuartel Fuerte Tiuna. Prohibido oponerse al régimen Maduro y manifestar su contra. Así lo decía textualmente Henry Ramos Alup. De manera tal que surgen dudas con respecto a una sentencia que prohíbe las manifestaciones, cuando en realidad el artículo 51 de la Constitución y otros artículos también avalan el derecho a las manifestaciones y a las protestas, y aquí está contrariando y pasando por encima de ese artículo el Tribunal Supremo de Justicia, desconociéndolo indirectamente, pero francamente lo hace directamente. Y esto habla de que al haber una alteración del orden constitucional, en este caso por parte del Poder Judicial, sobre la misma Constitución de la cual se dice el máximo intérprete, entonces si hay una alteración del orden democrático, y aquí hay un motivo más para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. No lo digo yo, lo dicen los hechos, y así es como se evidencia la realidad. Pero la realidad más reciente es que esta estrategia de la oposición ya no se basa solamente en generar presión social para seguir manteniendo vivo el mecanismo constitucional del referendo sobre el Consejo Nacional Electoral, a pesar de que la oposición llamó a desacatar esta sentencia, sino también a que la presión se acrecienta, porque mientras más sentencias dicte el TSJ, más prohibiciones ponga el gobierno a través del decreto de estado de excepción, militarizando, conteniendo y disuadiendo, más será el descontento, más aumentará la presión, porque más será el alzamiento y revelamiento de la oposición contra un gobierno que quiere contener esa presión social por un proceso político que va en su contra, en este caso ahora también sobre el TSJ, aparte del CNE, y esta presión del TSJ busca hacerlo ceder, limitarlo de emitir más sentencias anulatorias, busca de alguna manera asfixiarlo para que, a pesar de la represión que pueda haber, y seguramente la habrá, se siga de alguna manera ganando tiempo, presionando a las instituciones, mientras la oposición lleva a cabo la campaña política y el proceso paralelamente para que el revocatorio llegue, mientras las instituciones son presionadas por la sociedad que quiere ese mismo proceso. Así es como se vislumbra esta situación, y así ha sido otra jornada más de manifestaciones en Venezuela, esta vez contra las sedes del Tribunal Supremo de Justicia, la Corte Segunda, en este caso la principal en Caracas, para protestar contra esta sentencia que prohíbe manifestaciones en el CNE y contra Maduro, o la última que denunció Ramos Alup, que no ha sido oficializada, que es contra Maduro, pero la que ya fue oficializada fue la que prohíbe, o es la que prohíbe manifestarse en las sedes del CNE. Esto desconoce el derecho a la protesta, desconoce otro artículo de la Constitución y altera el orden democrático y aumenta el detento social. Y van las cosas en el suelo.